25 de octubre y sí, ya tenemos que dejar de hablar de Franco, porque tras más de un año de trámites legales y administrativos, el Gobierno culminó ayer un objetivo que se marcó Sánchez al inicio de su mandato. Así que hoy sí, ya dejamos de remover a Franco de su tumba, pero entonces ¿va a empezar Pedro Sánchez a ocuparse ahora de los vivos? Porque cuesta creer que se ha acabado el show televisivo al que nos invitaron ayer los socialistas en el Valle de los Caídos y en Vingorrubio. Porque ya hoy ha comenzado el verdadero rodaje, la puesta en marcha de la propaganda electoral de Pedro Sánchez, porque es ahora cuando el Ejecutivo socialista comenzará, o al menos así lo creen sus miembros, a sacar rentabilidad al espectáculo que vivimos ayer. Y mientras Cataluña vuelve a despertar hoy con una nueva jornada de protestas y manifestaciones, porque mientras un grupo de independentistas hacía un sabotaje en una de las líneas del tren, provocando retrasos y cortes de tráfico en dos carreteras, volvían a quemar neumáticos y a impedir las clases en la Universidad de Barcelona, otro grupo de radicales independentistas ensuciaban con pintura y pegatina los cristales de la sede del PSC. Unos altercados con los que los partidos independentistas continúan haciendo oídos sordos. Escucharemos en unos minutos las declaraciones de Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat, que ha vuelto a insistir en que el camino hacia la independencia sigue vigente, por lo que reclaman diálogo. Además, analizaremos otro bochornoso espectáculo de la televisión pública catalana. Insultan a los mossos llamándoles putos perros peligrosos y malnacidos que en vez de protegerse te disparan. Pero ¿por qué Quim Torra lo consiente? ¿Acaso todo vale en TV3? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a la redacción abierta de la mañana. Todas estas noticias son las que vamos a comentar y vamos a hablar de ello. Para ello también nos acompaña esta mañana Alfredo Fernández, analista político. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta redacción abierta de la mañana. ¿Quieres darme un titular de la jornada histórica que vimos ayer con esta exhumación de Franco? Bueno, pues hombre, podríamos titularlo como la exhumación de la nada, porque al final realmente es ese socorrido sistema que tienen los socialistas de vez en cuando sacar a Franco, tanto cuando lo han sacado como en el caso de ayer, como en los 44 años anteriores que llevan sacándolo cíclicamente cada vez que hay elecciones. Antes de adentrarnos en polémicas o en reacciones que conocimos ayer, que vamos a seguir conociendo durante estos días, vamos a ver un pequeño resumen de cómo transcurrió todo este proceso de la exhumación de Franco. 7:30 de la mañana. Más de 500 periodistas acreditados permanecen en los alrededores del Valle de los Caídos. Medios locales, nacionales e internacionales abrían los informativos matinales con la noticia. En Vingorrubio aumentaba la presencia policial. Eran varios los furgones que se dirigían al cementerio. 8:20. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que estaba todo listo y las condiciones meteorológicas eran buenas. Y minutos más tarde, el Tanatopractor entraba en el Valle de los Caídos, junto a la funeraria y los operarios que retirarían la losa de 1.500 kilos de granito que cubría la sepultura de Franco. A pocos minutos de las 9 de la mañana, la familia Franco salía de su domicilio y se trasladaban hacia el Escorial en un minibús. 9:30. Llegaban las primeras autoridades que estarían presentes en la exhumación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y como testigos, Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno, y Antonio Hidalgo, subsecretario del Ministerio de la Presidencia. 10 menos cuarto. La presencia policial se intensificaba en los aledaños y la familia Franco estaba en la puerta del Valle una hora antes de lo previsto. Y simultáneamente aparecían en el cementerio de Vingorrubio una docena de coronas de flores. 10:16. Llegaba Ramón Tejero, el sacerdote hijo de Antonio Tejero. Ha oficiado la ceremonia religiosa en Vingorrubio y se concentraban allí una treintena de ciudadanos. 10:57. Se iniciaba el proceso de exhumación en la tumba de Franco. La familia accedía a la basílica, pero solo dos, Cristóbal y Merry Martínez Bordiú, han sido testigos directos. Y Dolores Delgado actuaba como notaria mayor del reino. A las 12 de la mañana, la lápida se retiraba sin incidencias ante fuertes medidas de seguridad. Se querían evitar fotos y por ello se colocaba una carpa sobre el altar mayor, en la zona donde yacerán por última vez los restos mortales. 1 de la tarde, la puerta de la basílica se abre y los restos de Franco abandonan el Valle de los Caídos. 4 miembros de la familia sacan a hombros el féretro original, en el que fue enterrado en noviembre de 1975, y el ataúd salía cubierto por un estandarte con la cruz laureada de San Fernando como enseña familiar
y una corona de laurel con los lazos con los colores de la bandera de España. 1:18 de la tarde, el féretro se introduce en el helicóptero del Ejército del Aire para trasladarlo al cementerio de Mingo Rubio, donde será reinhumado junto a su esposa, Carmen Polo. A las 2 de la tarde despegaba y en escasos 15 minutos llegaba a su destino. 2:17, la comitiva familiar entra en el cementerio seguida de varios coches de seguridad del gobierno y a 24 el ataúd salía del helicóptero y era trasladado en coche fúnebre hasta el panteón familiar. 43 años, 11 meses y un día ha estado enterrado Franco en el Valle de los Caídos, un periodo que hoy ha llegado a su fin. Bueno, lo hemos visto, este era el minuto a minuto de todo lo que ocurrió en el día de ayer con esta exhumación de Francisco Franco, pero además también, como era de esperar, los políticos tuvieron numerosas reacciones a todo esto que vivimos ayer, y vamos a ver un pequeño resumen de cuáles son las posturas y las posiciones de los diferentes partidos políticos. La exhumación de Francisco Franco ha monopolizado la actualidad política. En Vox la ven como un instrumento de la izquierda para dividir a los españoles. Además, Santiago Abascal ha lamentado el daño ocasionado a la familia. Se ha socavado uno de los principios de nuestra civilización, que es decirle a una familia que no puede enterrar a su familiar donde ella quiere. Y eso no se le hace absolutamente a nadie, insisto, ni a Franco ni a la pasionaria. Estamos muy preocupados con qué es lo que de verdad pretende la izquierda con la ley de memoria histórica y con esta medida. El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco, el objetivo, nosotros lo tenemos muy claro, es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la Cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles. En Ciudadanos, por contra, prefieren no mojarse. Albert Rivera prefiere hablar del paro antes de lo ocurrido en el Valle de los Caídos. España tiene el paro más alto de Europa, un desafío separatista que hace arder las calles en Cataluña, la segunda natalidad más baja de la Unión Europea y la caja de las pensiones vacía. La prioridad no deberían ser los huesos de un dictador muerto hace 44 años. Más de lo mismo en el Partido Popular. Pablo Casado cita al recientemente fallecido Santos Juliá para intentar pasar página y, de paso, hacer campaña. Él decía, en una frase maravillosa, que el pasado, pasado está. Y que aunque tenemos la obligación de conocerlo, no nos podemos dejar enredar en sus redes. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro. Y ojo, porque ni siquiera en la izquierda parecen del todo contentos. Pablo Iglesias critica tanto las formas como el momento elegido. El vuelo en helicóptero, que el hijo de Tejero vaya a oficiar la misa a Franco, es todo muy berlanguiano y creo que retrata una España que yo creo que no tiene que ver con el sentimiento de la mayoría de los españoles. Creo que Sánchez pensó que Cataluña y que la sentencia le podía venir bien a nivel electoral, comprobó que no, y ha intentado utilizarlo en clave electoral. Y como era de esperar, los mayores ataques han llegado desde el independentismo. Gabriel Rufián ha tirado primero de ironía para asegurar después que el franquismo sigue vivo. Pues es el primer día que aquello de arriba Franco es bastante transversal, ¿no? De forma literal. No solamente se trata de exhumar a Franco de una tumba, se trata de exhumar a Franco de algunas comisarías, de algunos juzgados, de algunos parlamentos. Incluso el problema no es tanto que hoy se exhuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. No solo eso, Puigdemont va un paso más allá y considera que se ha honrado a Franco con una exhumación de Estado. Por si fuera poco, Quim Torra asegura que lo ocurrido hoy llega tarde y mal, y directamente exige al rey y a Pedro Sánchez que condenen el franquismo, la dictadura y los 40 años de represión. Diferentes posturas y una única conclusión: la exhumación de Franco parece que no ha contentado a casi nadie. Ya lo hemos visto, un pequeño resumen de todas las posturas políticas. ¿Qué te parecen los comentarios? Bueno, pues la verdad que en líneas generales cada cual representa un poco el rol que es sobradamente conocido, ¿no? Es decir, Vox pues hace una defensa totalmente desacomplejada, es decir, pensando por lo que piensa probablemente la mayoría de gente que les vota. El Partido Popular y Ciudadanos pues tratan de pasar de puntillas con el tema y deseando que pasen 2 o 3 días para que se hablen de otras cosas porque es un tema que les resulta incómodo, y la izquierda del PSOE pues lógicamente tiene que ser más radical que ninguna otra. Ha faltado una declaración que es la de Pedro Sánchez en el mitin que hizo ayer,
que a mí especialmente es la que más me ha gustado, porque resulta que esta persona a la que no se le puede acercar nadie porque va en Falcon y no tiene contacto con la gente, dice que en estos días la gente se les acercaba. Sí, las señoras de 60 años se acercaban al oído, que decían, es que es fantástica, porque las señoras de 60 años, si de verdad hubieran muerto sus padres fusilados por Franco, no habrían nacido, porque las señoras en cuestión tendrían que tener más de 80 años para que hubieran podido matar a su padre en la guerra, con lo cual es fantástico. Ahora si lo vamos a ver es un documento maravilloso, porque bueno, dudo que nadie se le pueda acercar a Pedro Sánchez, y desde luego dudo que una señora de 60 años pueda decirle que su padre lo mató Franco, porque no salen las cuentas. Y fuera parte de esto, yo creo que lo de ayer, pues al final no deja de ser un circo mediático de algo que en muchos temas especialmente complejos en España se ha determinado por hacer. Estas cuestiones, a diferencia de lo que se hacía en la transición, se han querido hacer de manera unilateral y no por consenso. Si aprendemos algo, si hay algo positivo de la transición, en la que hay muchas sombras, igual que hay muchas luces, pues es que se hicieron muchas cosas sabiendo ceder, sabiendo llegar a puntos de entendimiento y hacer las cosas pues por cierto consenso. Lo bonito de esto habría sido que todos los partidos democráticos hubieran estado de acuerdo en cómo hacer esto, si se considera que se tiene que realizar o que es tan importante realizarlo. Pero desde luego hacerlo así lo único que hace es, pues eso, reabrir, no voy a decir viejas heridas, porque desde luego los que hemos nacido con posterioridad a la muerte de Franco, pues no podemos tener heridas de un periodo que no hemos vivido, pero desde luego sí, al final, recordarnos una y otra vez que España es un país dividido en dos, donde todo se divide en los azules y en los rojos, o los buenos o los malos, según el punto de vista que te toque vivir. Entonces creo que eso al final no aporta nada a un país. Pero más allá de que esta decisión de exhumar los restos de Franco te parezca bien o te parezca mal, ¿crees que no llega en el momento más acertado? Hombre, decir que no tiene que ver con una cuestión de electoralismo es la cosa más absurda del mundo. O sea, es obvio que Pedro Sánchez en su croquis electoral y su croquis de negociación, y me duele estar de acuerdo con Pablo Iglesias, sin lugar a dudas, evidentemente él calculó que la sentencia del proceso, por un lado, y la exhumación de Franco eran dos bazas electorales que le darían votos, y lo triste es que igual se lo dan. Es decir, habrá que esperar al día de noviembre a ver cuál es el resultado electoral, porque no tengo yo muy claro si esto da efecto o no da efecto, porque otras veces ha funcionado, desgraciadamente. Pero... Para comentarlo quiero que veamos esa encuesta, para que vayamos comentando, porque efectivamente quiero, Alfredo, que me des tu opinión y me digas realmente si crees que esto de la exhumación de Franco, o también por otro lado todo lo que está ocurriendo, toda esta violencia en Cataluña, si crees que le puede dar votos y puede subir Pedro Sánchez, el Partido Socialista, en los escaños. Vamos a verlo ahora en esta encuesta. Estamos conociendo numerosas sondeos durante estos días, y esta es la más reciente de todas, la publicaba El Mundo y es de ayer, y efectivamente el Partido Socialista cae un escaño, pero no es tan grande la caída como la que hemos visto en los sondeos de las semanas pasadas. Haciéndome así un breve análisis o una breve reflexión de estos datos, ¿a ti qué te parece? Hombre, yo creo que las encuestas solo nos tienen que valer para una cosa, porque el dato exacto va a depender de la participación, por tanto es especular mucho, pero desde luego sí marca tendencias, y parece que la tendencia es que tanto Partido Popular como Vox están en alza, que el Partido Socialista si sube va a ser muy poco, porque prácticamente casi todas las dan ligeramente a la baja, y la otra sorpresa, entre comillas lo de sorpresa, es que Más País no logra ni de cerca desbancar a Pablo Iglesias y a Podemos, lo cual en cierto modo es un gran fracaso, no solo de Íñigo Errejón, sino también de Pedro Sánchez, que en cierto modo pronosticaba con sus declaraciones que el espacio de Podemos lo tenía que ocupar Íñigo Errejón, y se está viendo que al parecer no existe tal efecto. Y el último dato relevante es que parece que Ciudadanos está en caída. Eso iba a decirte, ¿te sorprende que Podemos le adelante a la formación naranja? Pues hombre, teniendo en cuenta que especialmente no es que Podemos suba, porque si te das cuenta Podemos pasa del 14 al 12, es decir, que realmente está bajando, sino que el problema de Ciudadanos es que pasa del 15 al 8. Sí es verdad que se me antoja una caída especialmente dura, teniendo en cuenta que solo han pasado 6 meses, que luego puede ser que sea menor de lo que las encuestas detectan, pero bueno, en apariencias sí que parece claro, desde luego, que la diferencia entre Partido Popular y Ciudadanos, que en abril fue prácticamente empate entre ellos, con menos de un punto de diferencia entre PP y Ciudadanos, sí que parece claro que ahora la diferencia va a ser bastante grande. No sé si serán los 7 puntos que dice esta encuesta, o si serán 5, si serán 4. Desde luego parece que el primero de los partidos de la derecha parece que va a ser el Partido Popular, y también parece que en esa marginación que Ciudadanos ha querido hacer de Vox,
a que causa efectos también es a Ciudadanos, y Vox incluso parece que incrementa. Es que no está nada mal, porque pasar del 10,3 al 12% es incrementar un 20%. Empezar, como quien dice. Es incrementar un 20%, es decir, parece que es poco, pero es mucho. De hecho, ese 2% estamos hablando igual que son 700, 800.000 votos, que probablemente la mayoría vengan de Ciudadanos. Con lo cual, pues yo creo que en líneas generales, lo que es las tendencias, parece que van así. Y bueno, sí que también podemos añadir que, por lo que hablo también con muchos expertos de estas cuestiones demológicas, parece que es está bastante... hay bastante unanimidad de que si hay unas elecciones donde puede haber una sorpresa electoral son estas, porque hay bastante incertidumbre sobre realmente qué puede suceder, porque una bajada muy grande de la participación puede hacer que la subida de Vox y del Partido Popular sea más grande de lo que aparentemente dan ahora mismo estas encuestas. Ayer ofrecieron una entrevista en televisión al líder de los populares, a Pablo Casado, y además él se mostraba confiado en que pueda superar al Partido Socialista y que sean ellos los ganadores. ¿Tú realmente crees que podrían alcanzarles? No, yo creo que no, sobre todo porque hay que tener en cuenta que no hay un efecto de desplome de Vox. O sea, si los otros dos partidos de derecha se estuvieran desplomando, podría ser que la subida del Partido Popular fuera espectacular. Pero con Vox subiendo es muy difícil que, más allá de los votos que le quiten a Ciudadanos, quitarle 1 millón de votos sería ya un éxito, ¿no? Y sería ya un buen resultado. Pero en parte, lamentablemente, creo que no van a superar al Partido Socialista, y creo también que la suma de las tres derechas lamentablemente tampoco van a dar para tener mayoría absoluta. Continuamos hablando de esas reacciones, porque esto venía por la pregunta que te hacía, si crees que los socialistas van a conseguir más votos con esto de la exhumación de Franco. Bueno, pues Pedro Sánchez ayer en un mitin, en esta campaña política que se está produciendo durante todos estos días, asegura que él no está haciendo electoralismo con la exhumación de Franco y que lo único que han hecho es cumplir con una de sus promesas. El Partido Socialista, y en este caso el gobierno del Partido Socialista, lo que dijo fue que íbamos a exhumar y a reinhumar al dictador y acabar con el mausoleo ni un día antes ni un día después de que fuera posible. Porque efectivamente ha habido, como bien ha comentado antes Emiliano, una resolución por unanimidad del Tribunal Supremo que ha habilitado, después de muchos años o mejor dicho, meses de contienda con la familia del dictador, a que fuera durante estas fechas, ¿no? Pero fijaros, os digo una cosa, yo creo que, con independencia de que efectivamente es el gobierno del Partido Socialista quien lo ha materializado, si es una victoria de alguien, esta es una victoria de la democracia española. Es una victoria de todos, hasta incluso de aquellos que no la sienten como propia. Estas eran las palabras de Pedro Sánchez. ¿Te resultan creíbles? No, para nada. De hecho, vamos retrocediendo también a las declaraciones que hizo antes de estas, que fueron institucionales, las que hizo en el Palacio de Moncloa, que son especialmente también graves, porque se dirigían en estos mismos términos a Franco como como dictador, lo cual en un mitin político, pues evidentemente es algo que tú puedes decir, pero en una declaración institucional desde el Palacio de Moncloa tienes que darte cuenta que es la asunción de un jefe del Estado, guste o no guste. O sea, tú evidentemente eso no significa que haya ningún tipo de adhesión ni al franquismo, ni mucho menos, pero desde luego una declaración institucional en todo momento debe referirse al jefe del Estado y no sistemáticamente hacer algo, que es lo que digo, que desgraciadamente, probablemente, ellos interpretan que les da votos y que igual se los da. Habrá que ver el 10 de noviembre qué sucede, pero igual es que es verdad que seguir haciendo esto da votos. Veremos cómo ocurre efectivamente después de esas elecciones del 10 de noviembre, pero quiero que escuchemos ahora las declaraciones muy esperadas por parte de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que recordemos que durante el día de ayer fue como ministra de Justicia quien estaba en el helicóptero acompañando los restos de Francisco Franco hasta Mingo Rubio. Bueno, pues, ¿qué cree la ministra de Justicia de todo esto que celebramos toda esta jornada histórica en el día de ayer? Escuchen. Este año 2019 se cumple el 80 aniversario del exilio. Hemos estado en México, hemos estado en Argelia, hemos estado en Francia, hemos estado en Rusia. Hemos conocido historias de hombres y mujeres que pasaron por una guerra, que fueron perseguidos, que huyeron de la guerra, que se exiliaron, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que después estuvieron en campos de concentración, que vivieron unas vidas que no le deseo a nadie. Y en ese momento, fíjese, me acordaba de esas vivencias, de esas personas que hoy disfrutan, como todos nosotros, de una democracia.
Y hoy es un día de Estado, pero de todos nosotros. Es curioso porque yo creo que este discurso de cerrar heridas, del dolor de los familiares, de las víctimas, yo creo que es un poco un discurso que están utilizando estos días porque estamos en precampaña, eso no podemos negarlo. Sí, además de hecho es un discurso demagógico, porque es que esta afirmación es tan absurda como decir, pues yo qué sé, pues que cuando toma posesión Pedro Sánchez socialista, pues otra señora o unos religiosos hablan del dolor que les causa ver que un socialista, que son los mismos que fusilaron a sus compañeras de congregación, o los mismos que fusilaron a sus padres, o los mismos que fusilaron a cualquier familiar, esté hoy entrando en el poder. Pues hombre, pues ¿qué quieres que le diga? Pues yo creo que no te puede causar dolor una cosa que tú ni siquiera has conocido. O sea, si yo pienso en el dolor que me causa la muerte de mi bisabuelo, pues evidentemente, por mucho que sea mi bisabuelo y por mucho que sea mi familiar, no me puede causar ningún dolor, porque es una persona que no conozco. Es verdad que puedo empatizar con el sentimiento de dolor que puede tener mis padres o que pueda tener mis abuelos respecto a ese fallecimiento, pero yo no puedo tener ningún tipo de dolor de una historieta de alguien que no conozco. Bueno, pues esto sucede lo mismo. El que ha tenido la desgracia que le han matado en la guerra civil en un bando o en el otro, porque murieron de dos bandos, no puede causarte ningún tipo de dolor ni ningún tipo de pena. Entonces, todo esto que es palabrería absurda, que no tiene absolutamente nada que ver. De todas maneras, puestos a causar dolor, igual ese dolor lo causó el abuelo de Pedro Sánchez, que luchó en el bando nacional. Es decir, que no sabemos realmente si esa persona que está exiliada o que tiene un fallecido no es responsabilidad del que hoy está exhumando al propio Franco. Entonces, son cosas que son de un debate tremendamente absurdo, alejado de toda realidad, y desde luego pues con unas dosis de cierto apasionamiento, donde al final los españoles somos del Madrid o del Barcelona y del bando nacional del bando republicano. Entonces de ahí no vamos a salir, con lo cual debatir sobre esto es simplemente hacer el juego a quien interpreta que eso le da votos, que en mi opinión es el Partido Socialista. Efectivamente, yo creo que es el único partido que cree que esto le va a sumar votos, y también a raíz de todo este debate que se ha generado con esto de la exhumación de Francisco Franco, también la formación de Santiago Abascal desde Vox vuelven a reabrir y vuelven a sacar otra vez el tema de la ley de memoria histórica, y Macarena Olona esta mañana hacía estas declaraciones. Lo que no podemos permitir es que al albur de un mensaje en el que todos tenemos, entiendo, un consenso unánime, cuál es el que todas aquellas familias que tengan a sus familiares desaparecidos tengan el legítimo derecho y todo el apoyo para lograr que sean encontrados, sirva de excusa para la ignominia que hoy estamos presenciando y para la ignominia que se produjo en 2007 con la aprobación de esa ley de memoria histórica a nivel nacional, que recordemos, el Partido Popular, a pesar de disponer de la mayoría necesaria, mayoría absoluta, legitimó no procediendo a su derogación. Así que lo único que denunciamos es que al albur de esos mensajes que generan el necesario consenso no se pueden imponer políticas sectarias y partidistas. Claro, efectivamente es que la ley de memoria histórica cumple una finalidad que realmente no está cumpliendo esa filosofía por la que se crea, que se puedan en esas famosas cunetas desenterrar las personas que fueron allí enterradas. Es más, los 60.000 euros que ha costado lo de Franco, pues se podían haber destinado a buscar precisamente, que eso sí que repara, encontrar los huesos de tu familiar en la localidad en la que se encuentra. Entonces, al final, la ley de la memoria histórica lo que busca es reescribir la historia y, sobre todo, reeducar en que la guerra civil fue un procedimiento en el que había un bando bueno y un bando malo. Y, evidentemente, el bando bueno era el de Pedro Sánchez, era el de Zapatero y era el de Pablo Iglesias. Y el bando malo es todo aquello que tenga cualquier cosa que tenga que ver con la Iglesia, con España, con la derecha, con los toros, con la caza y con todo por lo que al final ellos meten en un totus revolutum, y es contra lo que trabajan y contra lo que van. Y al final no se trata solo de de sacar a Franco, se trata de acabar con una manera de pensar una parte de los españoles. Entonces quieren acabar con la Cruz de los Valles de los Caídos, quieren acabar con las plazas de toros, quieren acabar con todo lo que tenga que ver algo con un cierto sentimiento de españolidad. Entonces, efectivamente, Vox ahí acierta, porque al final es una ley que no cumple el propósito por el que se crea. El propósito por el que se crea es que no tiene que sacarse dinero de la memoria histórica para pagar una película a Alejandro Amenábar. Es que es absurdo y innecesario que destinen ese dinero a esa finalidad, que es desenterrar a... Hoy hablaba, por ejemplo, una persona muy sensata de Asturias, que decía que era del bando republicano, que tenía un familiar suyo en el Valle de los Caídos, enterrado contra su voluntad, y decía que a él que saquen a Franco le daba igual, que lo que quiere que saquen es a su padre. Entonces, no gasten el dinero en devolver
a quien no quiere salir del Valle de los Caídos es al que sacas, y resulta que los que quieren sacar a alguien del Valle de los Caídos, ahí siguen el Valle de los Caídos enterrados, que no tiene mucha lógica. Entonces al final es esa triste realidad que vuelvo a insistir en la misma idea desde el primer momento de que al final los socialistas pues juegan con las cuestiones emocionales, porque desde luego no van a presentarse a unas elecciones diciendo que hay 69.000 parados más en España. Obviamente pues tienen que decir pues Franco, que es lo único que a ellos les da votos. Efectivamente siguen con Franco y con el debate de Franco en sus mítines políticos, porque ayer lo hemos visto antes, Pedro Sánchez en uno de sus mítines hablaban de todo este tema de la exhumación, dice que no se trata de una cuestión electoralista, pero también además entre burlas hacía un comentario y acusaba al Partido Popular y a Ciudadanos que están en duelo con esto de la exhumación de Franco. Las únicas críticas comprensibles son las de la ultraderecha. ¿O es que alguien más ha comprado los argumentos de la ultraderecha? Porque oye, yo escuchando a Rivera y a Casado, da la sensación de que hoy es un día de duelo. Y no, hoy, insisto, es un gran día de la democracia española. Porque además, como bien ha dicho Emiliano, esta es una decisión que ha sido primero impulsada por el Poder Legislativo. En segundo lugar, un compromiso del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Y en tercer lugar, avalado por el Tribunal Supremo, es decir, por el Poder Judicial. Bueno, pues nada, es más de lo mismo. Si es que Pedro Sánchez considera que la democracia empezó ayer. Es decir, es que es para decir, bueno, es que ¿qué me quieres decir? ¿Que nuestra democracia sería distinta si hoy Franco siguiera en el Valle de los Caídos y no en... O sea, ¿en qué cambia nuestra democracia? O sea, es que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que acostumbrarse a que hasta el día 10 de noviembre, pues probablemente Franco no será verdaderamente enterrado, O sea, que esto va a continuar, porque además eso, después de esto, pues será el Pazo de Meirás, después será pues, también sacar a José Antonio, después será también... Cuestión distinta, que lo que puede ser más discutible es qué actitud hay que tener frente a esto, porque la familia Primo de Rivera, a diferencia de la familia Franco, lo que ha hecho es no poner absolutamente ningún tipo de publicidad, ni de recursos, ni demás, con la finalidad de no permitir que puedan también utilizar la figura de José Antonio también electoralmente. Pues bueno, esa es la única cuestión que puede tener algo más de relevancia, pero el resto, pues más de lo mismo. No sabemos si Pedro Sánchez seguirá estirando el chicle, pero quiero que vayamos ahora en directo para escuchar a Pablo Casado. Está en Málaga, está ofreciendo un mitin de su partido, del Partido Popular, y está proponiendo y haciendo sus propuestas comparándolas con las del Partido Socialista. Vamos a escucharlo. Quiero acabar. He conocido que en las próximas semanas va a haber una comisión de investigación para intentar poner luz en el escándalo de los fondos de la FAFE, igual que estamos a punto de saber la sentencia de los casos ERES y cursos de formación que afectan a 2 expresidentes del Partido Socialista. Yo quiero dar todo mi apoyo al presidente de la Junta de Andalucía para que abra puertas y ventanas en San Telmo y sepamos qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado también en los fraudes de compra de votos en municipios de Sevilla y de Granada? ¿Qué es lo que ha pasado con las listas de espera fantasmas en la sanidad y la vacunación fantasma también en el sistema farmacológico? En definitiva, queremos saber, porque Pedro Sánchez ya era secretario general, si esto es lo que Pedro Sánchez quiere exportar al resto de autonomías pretendiendo mantenerse en el gobierno de la nación. Porque esto hay que saberlo antes de que vayamos todos a votar. Quizá por eso Pedro Sánchez no quería debatir el día 5 de noviembre, cuando se conozcan otra vez las cifras de paro ese mismo día. Quizá por ello Pedro Sánchez no quería tener un cara a cara conmigo, como se suele tener. Los 2 únicos partidos que pueden gobernar en España deberían debatir en un cara a cara, y yo lo sigo pidiendo, para hablar de economía, para hablar de empleo, para hablar de regeneración, para hablar de asuntos sociales. Y por último, para hablar de política territorial, porque lo que está pasando en Cataluña también afecta aquí en Andalucía y en el resto de España. Y yo quiero hoy proponer que todos los policías nacionales y Mossos d'Esquadra y guardias civiles que han participado en las operaciones para preservar la seguridad y el orden público en Cataluña sean condecorados por sus respectivas
autoridades y mandos políticos. Pido la condecoración para todos esos policías, en especial para los 280 que fueron heridos y en concreto para Iván Álvarez, que sigue en la UCI después de una agresión brutal por parte de los violentos independentistas. Esto es lo que debería hacer el Gobierno de Pedro Sánchez en vez de seguir haciendo equilibrismos en el alambre entre el PSC, entre Torra, entre Junqueras y entre la sociedad catalana, porque todo indica que a lo mejor está intentando dejar la puerta abierta por si tiene que pactar con ellos. Así que todas estas cuestiones en esta visita, gracias a la cooperativa, ánimo con vuestra labor, estamos orgullosos del sistema farmacéutico español, estamos orgullosos de la labor que hacen los farmacéuticos y la industria de fabricación de fármacos en España, y tengo que decir, la verdad, que estoy muy orgulloso de que tengáis aliados en la Junta de Andalucía, en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de la capital malagueña, como estos compañeros que hoy me acompañan y a los que les doy todo mi apoyo y mi admiración. Muchas gracias. Bueno, estas eran las palabras del líder de los populares que critican el programa de Sánchez. Efectivamente, también lo hemos escuchado. Vuelve a repetir que Sánchez hace electoralismo con esto de la exhumación de Franco, un argumento que también tiene Teodoro García Egea. Él es el secretario de organización, el secretario general, perdón, del Partido Popular. Escuchen. Tipificaremos la convocatoria ilegal de referéndum para que no pase como está ocurriendo ahora, que el señor Torra, para intentar huir hacia adelante, dice que va a convocar un nuevo referéndum. No vamos a tipificar la convocatoria ilegal de referéndum porque nadie tiene derecho a gastarse ni un euro público en convocar un referéndum para no se sabe muy bien qué, ¿no? Y por tanto, estas propuestas en materia de orden y de cumplimiento de la ley son la base, pero hay que ir mucho más allá para conseguir que la convivencia sea restablecida y que nos ocupemos de la verdaderamente importante, porque, sinceramente, creo que todo este proceso independentista nació para tapar los problemas de unos pocos, para tapar los problemas del señor Artur Mas, para tapar los problemas del señor Pujol, para tapar los problemas de una serie de personas que han vivido de Cataluña. Yo me hubiera ocupado de lo que los ciudadanos nos piden que nos ocupemos, ¿no? Si Pedro Sánchez se cree el CIS, según el CIS de Tezanos, el primer problema de los españoles es el empleo. Ayer conocimos una EPA muy preocupante porque en el mismo periodo del año anterior se habían creado 160.000 empleos, ayer se crearon solo 10.000. Hay menos autónomos que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y, por tanto, yo me hubiera dedicado a trabajar para que esta EPA no hubiera pasado ayer lo que pasó, ¿no? Creo que Pedro Sánchez ayer logró que no se hablara de la EPA, creo que es un mérito que hay que reconocerle, pero más allá de eso, que no se hable de la EPA no quiere decir que no esté, que los españoles no estén teniendo un problema de empleo. Sí, pues mira, Teodoro a mí es una persona que al principio no me convencía mucho y me he ido ganando con el tiempo, porque dentro de ese tono pausado, así muy murciano él, pero tiene al final bastante más contundencia a sus mensajes, su propuesta, tanto la de este corte como la del anterior. Es decir, o sea, al final en esta ha puesto los puntos sobre las is. Usted ahora dedíquese a gobernar y no a arreglar las cosas que se tenían que haber hecho en la transición, si se tenían que haber hecho y que no se hicieron, y el corte anterior que hablaba sobre la tipificación del delito sobre la convocatoria de referéndum ilegal. Y luego, respecto a Pablo Casado, que lo hemos visto antes, aparte de la pequeña broma que te voy a hacer, que es el que el asesor de imagen la debe decir, uno, que se ponga barba, y dos, que hable muy despacio, porque era alguien que hablaba muy rápido y yo observando últimamente que habla despacísimo. Entonces es que tiene poco que contarnos, entonces tiene que alargar. No lo sé, pero vamos, a mí me suena que le han dicho, hablas demasiado rápido y tienes que hablar más despacio. A mí, desde luego, no me gusta ahora que habla tan despacio. Va muy lento y al final para detectar que no dice en el fondo nada, ¿no? Entonces, bueno, bromas aparte, lo que sí me parece que de fondo de lo que ha dicho es muy positivo es el tema de condecorar a los verdaderos héroes de nuestra nación en estos momentos, que son las unidades de intervención policial, sean de los Mossos d'Esquadra, sean de la Policía Nacional o sean de la Guardia Civil, que verdaderamente están levantando la bandera, nunca mejor dicho, de la democracia, permitiendo que esto siga siendo un país libre donde los jueces pueden emitir sentencias y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacerlas respetar a los que no les guste. Y en ese sentido me parece que sí es una medida bastante interesante, que estoy convencido que al menos Vox
y Ciudadanos estoy seguro que van a aplaudir y a justificar igualmente. Hablábamos, hablaba Egea de las cifras del paro. Quiero que veamos un vídeo porque efectivamente son las peores cifras desde hace más de 5 años. Bueno, pues vamos a resumirles en esta materia económica cómo están los datos del paro. El verano ha dejado las peores cifras del paro desde 2012. 16.200 desempleados menos en el tercer trimestre, lo que supone un 0,5% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse el total en más de 3.200.000 parados. Este descenso del desempleo es inferior a los registrados en los mismos periodos de los últimos 7 años, de forma que hay que remontarse hasta el tercer trimestre de 2012 para encontrar un dato peor, el que arrojó un aumento del paro de 93.200 personas. Pese a ello, la tasa de paro bajó 1 décima entre julio y septiembre, por lo que cae por debajo del 14% por primera vez en 10 años. La tasa de actividad, por su parte, bajó ligeramente hasta el 58,7%. En este periodo se crearon 69.400 empleos, un 0,3% más que en el trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en su mayor nivel en 11 años. Esta creación de empleo se repartió casi por igual entre el sector privado y el público. Donde hubo diferencias fue en el tipo de contrato. El número de asalariados subió en más de 100.000 personas, 76.000 con contrato temporal y 25.000 con indefinido. Eso sí, el número de trabajadores con contrato indefinido alcanzó la cifra más alta de la serie histórica. ¿Qué te parecen estas cifras? Pues hombre, yo creo que hay dos elementos. Uno, que evidentemente hay una previsión que todo el mundo apunta que puede venir una pequeña recesión o una pequeña crisis próximamente, entonces yo creo que eso genera cierta dosis de incertidumbre y por tanto menos alegría a la hora de contratar. Y luego, sobre todo, lo que a mí sí me parece más significativo es que siempre sucede esto en los periodos electorales. Y sucede porque al final el político, que lo único que tendría que hacer es no poner trabas a los generadores de empleo, con estos procesos lo que hay es cierta paralización. Es decir, no haber presupuesto significa que no va a haber licitación, que no va a haber licitación significa no haber obra pública, entonces por tanto eso significa que la construcción se va a resentir. Sucede un poco lo mismo, que al no haber esa licitación pues no se van a construir residencias de ancianos, por tanto no va a haber contratación del sector servicios entonces al final el político, que lo único que tendría que hacer es eso, no ser un problema, lo que son es a esa sensación de que viene o que se avecina una pequeña crisis, añadimos que hay una paralización. Es decir, al final España, antes de las elecciones de abril, pues ya 3 meses antes, está paralizada sin presupuestos prácticamente desde enero, y al final el año 2019 es un año en blanco desde la perspectiva de lo que tiene que ver con el sector público. Como el sector público tiene mucho peso en el sector privado, desgraciadamente en España, pues eso hace que haya cierta desaceleración que tiene como consecuencia que se destruye empleo, y encima, desgraciadamente, se destruye el empleo de los más vulnerables, porque generalmente es por donde suelen empezar los recortes de trabajadores. Hablas de los políticos en general, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que algún partido político realmente puede combatir estas cifras, o tiene alguna medida que podamos creernos todos para acabar con estas escandalosas? Pues hombre, a ver, evidentemente las medidas que hacen falta son tremendamente impopulares. Es muy difícil que un partido político tenga la valentía, por ejemplo, de decir que el plan de pensiones, tal y como lo tenemos concebido, está en quiebra y que por tanto hay que ir a otro modelo. Es muy difícil decir que el sistema sanitario está en quiebra y decirle a una persona que tiene que empezar a pagarse por las radiografías o determinada parte de sus tratamientos, etcétera. Entonces, como eso es tremendamente impopular de decir, pues me atrevería a decir que el único que se aproxima un poco a esos mensajes de cierta, vamos a entender, radicalidad, en el sentido de que la sociedad no está preparada para escucharlos, pues puede ser Vox. Quizás sea el único que puede hacer un planteamiento agresivo al más puro estilo Ronald Reagan o Donald Trump en los Estados Unidos. Bajada drástica de impuestos, facilitación sin trabas administrativas para los empresarios y emprendedores, y que facilite pues la devolución a la sociedad civil del gran peso del sostenimiento del día a día de un país. Y no del sector público como es hoy en día. El problema es que incluso me atrevería a decir que hasta dentro del propio Vox pues habría personas que esas cosas no las van a poder concebir, porque van a tener unos mensajes, pues yo qué sé, se me ocurre que Ortega Smith, que es una persona muy social y muy protectora, muy proteccionista de cada uno de los compatriotas, pues probablemente
no tenga tan claro ese discurso como igual sí lo podía tener Iván Espinosa Monteros, que sí que tiene un perfil en ese sentido mucho más liberal en lo económico, ¿no? Entonces, creo que nadie realmente tendría la receta mágica de lo que hace falta, entre otras cosas porque vivimos en un país que se llama España, que está englobado dentro de una zona que es la Unión Europea, que tiene unas políticas y unas directrices totalmente socialistas, totalmente socialdemócratas, que hace que sea muy complejo salirte de este sistema encorsetado de impuestos muy altos y prestación de servicios públicos masiva. Entonces, siendo así es muy difícil, pero desde luego está claro que hace poco venía, por ejemplo, el número de millonarios que hay en el mundo. En Estados Unidos hay 18 millones de personas que tienen más de 1 millón de euros. Bueno, pues eso no es por casualidad, eso es porque probablemente hay unos impuestos más bajos que hacen que el reparto de la riqueza sea otra, porque lo que malinterpretamos es que en Europa es que ese reparto del Estado de la riqueza es un reparto más justo y más solidario, y realmente no es así, porque es absolutamente insolidario con las personas productivas, que son esencialmente los autónomos y pequeños empresarios, que están absolutamente perseguidos y machacados por unos impuestos totalmente abusivos y por unas trabas administrativas absolutamente inaceptables. Nos quedamos con esta maravillosa reflexión. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta redacción abierta de la mañana. Ha sido un placer. Muy bien, volvemos muchas a verlos gracias. en la semana que viene. Mientras todos ustedes no se muevan, porque en unos instantes volvemos con más actualidad, con todos esos altercados que se están viviendo todavía en estos días en Barcelona, y desmontamos las mentiras de TV3. No se muevan. Pasan 3 minutos de las 2 de la tarde, seguimos en esta redacción abierta de la mañana y, como no, seguimos hablando de esa exhumación de Franco, unos planes que finalmente consiguió el Ejecutivo Socialista después de más de un año de trámites legales y administrativos. Para repasarlo, les hemos preparado una pequeña pieza con algunas de las fechas más importantes en todo este proceso de la exhumación de Franco. Nos remontamos al año 2007. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero publica la Ley 52/2007, más conocida como la Ley de Memoria Histórica. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores. Aquí comienza todo, pero el plan no sigue adelante, se pausa. En 2013 llega Mariano Rajoy a la Moncloa y el PSOE presenta desde la oposición una proposición no de ley para reactivar los planes. Se rechazan. Cambio de nuevo en el gobierno. Junio de 2018, moción de censura a Mariano Rajoy y llega Pedro Sánchez. Anuncian de nuevo su empecinamiento en sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero la familia Franco no está por la labor. De poco sirve. 2 meses después, el Consejo de Ministros socialista aprueba un Real Decreto Ley para posibilitar esa salida. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil. Y se vota en el Pleno del Congreso. Sí, 172, no 2, abstenciones 164, por lo tanto queda convalidado el Real Decreto Ley. Pero los Franco hacen pública su intención de que, en caso de que su familiar tenga que abandonar el valle, sea trasladado a la cripta de la Catedral de la Almudena, donde yace su hija Carmen Franco. Pero el gobierno dice no. Tanto el gobierno como la propia Iglesia Católica para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena. Y tras intentos del Supremo de paralizarlo, el gobierno da una fecha. Será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingorrubio el Pardo. La familia Franco entonces pide la paralización de nuevo y se concede un mes más. Pero el 30 de septiembre el Tribunal Supremo de nuevo publica una sentencia con la que avala la exhumación de Franco y el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no autoriza al Ejecutivo a entrar en el templo. Asegura que la abadía no autoriza el acceso a la basílica con la finalidad de acceder a una res sacra. Y un día después se aclara el último fleco que quedaba. Para levantar la losa del caudillo no se necesitará licencia municipal. Vía libre entonces para la inmediata exhumación de Franco. Al fin y al cabo, solo se trata de levantar la losa y reponer la original, dice el Supremo. Hasta que esa fecha se acerca. Desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre. Y apurando los plazos determinados por el Gobierno en funciones, finalmente ha sido hoy, jueves 24 de octubre, cuando Francisco Franco ha sido exhumado del Valle de los Caídos.
Ya lo han visto, esta era la hoja de ruta que planeaban los socialistas para llevar a cabo la exhumación de Franco, que finalmente lo consiguieron ayer, el 24 de octubre. Unos planes que, como era de esperar, no han gustado nada a los de Abascal, porque la formación de Vox critica así el plan de Sánchez. Estamos muy preocupados con qué es lo que de verdad pretende la izquierda con la ley de memoria histórica y con esta medida. El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco. El objetivo, nosotros lo tenemos muy claro, es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles, y nosotros vamos a denunciarlo con claridad. Estas eran las palabras de Santiago Abascal, y quien también quiso hacer declaraciones sobre esta exhumación de Franco es el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Un sentimiento de humillación. El Partido Socialista ha tenido 44 años para hacer esto, para cerrar esta y muchas otras cosas que aún quedan de la transición. Y sin embargo no lo ha hecho. Y podía haberlo hecho y tenía que haberlo hecho de otra manera. Rápida, discreta y más expeditiva, desde luego. Así que lo que se tenía que convertir, o lo que iba a ser más bien, en un acto de reparación, de aplicación de la memoria histórica, de recuperación de la memoria histórica, ese acto de reparación se está convirtiendo en un acto de exaltación franquista. Bueno, y estas palabras, lo de calificar la exhumación de Franco como un show televisivo por parte de los socialistas, es un argumento que, ya lo hemos comentado, tienen muchos líderes políticos. También ha querido sumarse a este argumento el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Martínez Almeida. Yo creo que eso es lo que toca, ¿no? Gobiernos que de verdad apuesten por trabajar, gobiernos que apuesten por solucionar los problemas, no gobiernos que apuesten por exhumar. Creo que hoy la exhumación de Franco es la constatación más evidente del fracaso político de Pedro Sánchez. Creo que es la constatación más evidente de que Pedro Sánchez no tiene ni un proyecto de futuro para España ni para los españoles, que lo que tiene es un proyecto para sí mismo. Es decir, coinciden en el mismo día la exhumación de Franco y los peores datos de la EPA en el tercer trimestre desde el año 2013. ¿Qué le importa más a los españoles? ¿La exhumación de Franco o que tengamos los peores datos de la EPA desde el tercer trimestre del año 2013? Bueno, y también desde Unidas Podemos creen que Pedro Sánchez debería haberse centrado en otras prioridades y darle importancia a otros problemas que preocupan más a los españoles, porque sorprendentemente Pablo Iglesias ha criticado duramente los planes de Sánchez. Hombre, yo creo que hacer esto a una semana de las elecciones, provocar que pueda haber manifestaciones de neonazis a una semana de las elecciones, quizá no sea lo más prudente del mundo. ¿Habría que posponerlo? Yo creo que sí. Si yo fuera presidente del gobierno... ¿Y si después hay un gobierno que no es favorable a sacarlo? Bueno, yo creo que hacer esto a una semana de las elecciones, informar a todos los medios de comunicación de la hora y el día, que esto es muy curioso, cuando Pedro Sánchez va a Cataluña no se informa a los medios de comunicación de cuándo va y dónde va a estar. Eso sí, de a qué hora se saca la momia del Valle de los Caídos, sí se informa, e incluso se ofrece red wifi para que todo el mundo lo pueda retransmitir, el vuelo en helicóptero de Franco desde el Valle de los Caídos. Y en paralelo a todas estas reacciones políticas que estamos conociendo durante estos días, el Partido Socialista sigue R con su plan, y que además aseguran que llevaban anunciándolo durante mucho tiempo. Por eso Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, le echa un capote y defiende a Pedro Sánchez. Estamos aquí porque la familia Franco ha obstaculizado constantemente las decisiones de tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, del Tribunal Supremo. Así que hemos tenido tiempo más que suficiente para que en este momento ya se están produciendo de manera, en fin, fáctica. Y con respecto a esta polémica actuación del Ejecutivo Socialista, también ayer vivimos un pequeño momento de tensión en el Parlamento Europeo, y se producía entre el grupo del Partido Socialista y los de Vox, que les acusaban de profanadores. Con el traslado, con todas las garantías legales, de los restos mortales del dictador Franco, se está pasando de un mausoleo público a un cementerio común. Por favor, un poco de dignidad en este momento. Con la exhumación de los restos mortales del dictador Franco, el gobierno de Pedro Sánchez está cumpliendo su compromiso y devolviendo la dignidad histórica y democrática a España y a los españoles.
Una vez más se demuestra que España es una gran democracia, moderna, abierta y que quiere cerrar una página de su historia, una página muy trágica. Gracias. Un minuto, por favor. Yo creo que hoy todos los demócratas debemos rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil, a las víctimas del franquismo, a sus descendientes, sus familiares, a mis abuelos, a mi madre y a mi padre. Y os lo pide un hijo de migrante. Y en contra de todas estas opiniones y estas declaraciones en contra de la exhumación de Franco, salía ayer en defensa la Fundación Franco. Lo hacían después de que conociéramos todos esos trámites y que finalizase el proceso de la exhumación de Franco. Aquí no se va a rendir nadie. Vamos a seguir luchando por todos los medios legales, porque lo que ha sucedido con la exhumación lo contemplamos, bueno, pues con una batalla parcial que evidentemente hemos perdido, pero esto es una guerra muy larga. Y parece mentira que los españoles no se dan cuenta, es decir, han utilizado a Franco desde el punto de vista suyo particular, electoralista desde el principio, y lo han culminado pues exactamente igual. ¿Cómo se encuentra la familia ahora mismo? Muy bien, tranquila, unida y asumiendo lo que ha pasado, pero la lucha continúa. En primer lugar, a defendernos porque van a intentar callarnos. Este es un gobierno liberticida y van a intentar callar a la Fundación. Y en segundo lugar, vendrá la lucha contra la ley de memoria histórica en todos sus ámbitos, y vamos a seguir, desde luego siempre desde la legalidad, evidentemente, ¿no? Pero claro que sí. También Francis Franco, el nieto mayor de Francisco Franco, quiso hacer ayer unas declaraciones a los medios de comunicación para expresar el dolor que sintieron ayer. Que nos han cerrado la puerta de la cripta para no poder salir porque decíamos que habíamos grabado lo que se había producido dentro de la cripta cuando nos habían dicho que era un tema absolutamente familiar. Han requisado móviles, no nos han tratado como nosotros pensamos que debíamos estar, en un momento para nosotros muy doloroso. Ha sido una victoria para aquellos que quieren separar a los españoles entre rojos y azules. De hecho, las acreditaciones de nuestra familia eran azules y las del gobierno eran rojas. Y con eso digo todo. Eso es lo que busca esta ley de memoria histórica tan tremenda que nos trajo Zapatero. Cambiamos ahora de asunto porque también tenemos que hablar de otros de los focos donde también está la noticia, que es en Cataluña, porque mientras se siguen produciendo disturbios, manifestaciones, incluso violencia en las calles de Barcelona, la Generalitat de Cataluña sigue R que R con sus planes de la independencia. Aseguran que lo van a conseguir y además siguen exigiendo diálogo. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat. Ante esta situación de cierre de sistema, creo que la opinión pública española debe entender que para millones de catalanes el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia para nosotros es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico. Y en este contexto se debe interpretar la propuesta de referéndum acordado que el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el conseller Romeva expusieron no muy lejos de este auditorio en la primavera de 2017, porque la respuesta al independentismo que representa más de 2 millones de catalanes no puede ser siempre un no, y mucho menos si este no va acompañado de la aplicación del Código Penal hacia un proyecto político de impoluta tradición democrática e incuestionable convicción pacífica. Ya lo han visto, los independentistas creen que van a conseguir como sea la independencia en Cataluña, que son unos planes y unas palabras que no gustan nada a los partidos constitucionalistas, porque el Partido Socialista ha querido hacer también sus declaraciones con respecto a todas estas palabras y peticiones de diálogo que les exigen desde Cataluña, y estas son las palabras de José Luis Ábalos. Que el secesionismo es hoy un movimiento descabezado, también dividido. Cosa que no pasaba hace mismo 2 años, cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia. Ha habido disturbios en la calle, violentos, de importante magnitud, pero también era probable, por no decir previsible. Pero también es verdad que ha existido una coordinación y una colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hace 2 años no se daba. Además, los partidos separatistas están hoy divididos y difieren en sus estrategias porque han comprendido que no sale gratis echar un pulso al Estado. Y
no salimos de Cataluña porque también queremos comentar otro bochornoso espectáculo que volvimos a ver en la televisión pública en Cataluña, en TV3, porque en uno de sus programas informativos con sátira y con humor atacaban a los Mossos y les acusaban de putos perros peligrosos. Escuchen. Aquests dies, si us topeu amb un gos com el de la foto, heu d'anar molt en compte perquè són molt agressius, fins i tot diria que rabiosos, analfabets, alguns... Tu creus que aquest gos està allà per protegir-te, però potser doncs et borda, et mossega o encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma i et treu de gossos encara, de gossos. I qui li torna l'ull a un nano de 22 anys? Els putos gossos aquests de merda! Calma't! La culpa no és seva, realment. La culpa és d'aquí, dels amos. La culpa és dels amos. No sé si s'ha entès la metàfora. Unas palabras que como se podrán imaginar todos ustedes no les gustaron mucho a los Mossos d'Esquadra y les pusieron una denuncia. Vamos a leer ese comunicado en el que advertían que no les ha gustado nada estas palabras por parte de TV3 y anunciaban que denuncia ante la Fiscalía Especial contra los delitos de odio y discriminación. Creemos que bajo el paraguas de la libertad de expresión y del humor no hay cabida para el insulto, la denigración y el odio. Comunicaban en este comunicado, también continuaban los Mossos que decían que pensamos que el vídeo promueve la discriminación, el odio y la violencia contra los Mossos y que injuria también a los agentes, a los Mossos d'Esquadra. Ya por último decían, hemos presentado una denuncia de odio ante la Fiscalía Especial contra los delitos de odio y discriminación. Estas eran las palabras de los Mossos, insisto, que califican este hecho de intolerable y vergonzoso. Ya lo ven, no gustaron nada las palabras de TV3, pero los independentistas insisten y siguen con su plan y pese a que los separatistas no vean delitos de odio, vamos a mostrarles unas imágenes ya por último para terminar del ataque que han recibido la sede del PSC por parte de un grupo de independentistas que ponían pegatinas en los cristales con palabras del no al 155 y les arrojaban pintura. Con esto terminamos, que pasen un muy buen fin de semana, volvemos el lunes, no se lo pueden perder a la 1:30, como siempre, gracias.